Pensemos primero, cuando vamos a hablar de profecía, ¿qué es un profeta? Y es muy sencillo porque un profeta simple y llanamente es una persona que tiene un mensaje de parte de Dios para los hombres. En la historia de la Biblia, pues está lleno de gente que tenía esta misión. Eh, y lo podemos comparar con su contraparte, que sería un sacerdote. O sea, el profeta trae un mensaje de Dios para los hombres, el sacerdote es el que lleva un mensaje de los hombres hacia Dios. En el Antiguo Testamento veíamos cómo los sacerdotes, por lo general, llevaban ese mensaje de arrepentimiento y súplica o de peticiones, todo aquello de los sacrificios para la limpieza de los pecados y demás, ¿no? Pero entonces, si un profeta es alguien que tiene un mensaje de Dios para los hombres, entonces, pues pensemos que es una profecía y simple y llanamente es eso, ¿no? Un mensaje de Dios que nos manda para dirigirnos, para instruirnos, ¿no? Alguien se dio la tarea de ponerse a contarlas y hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento y 578 en el Nuevo. Entonces esto hace que poco más de una cuarta parte de la Biblia, hay quien dice incluso que una tercera parte de la Biblia es profecía. Entonces, pues si Dios le dio tal importancia a esto para ponérnoslo en su palabra, pues creo que es importante que nosotros también le prestemos la debida atención, ¿no? Y bueno, repito, la profecía son mensajes de Dios, algunos de ellos eran instrucciones, otros tenían que ver con cosas que iban a suceder en un futuro. Eh, hay profecías que tenían que ver con la venida de Cristo hace 2000 años y hay profecías que tienen que ver con el final de los tiempos. Cuando estudiamos esas profecías específicamente que tienen que ver con el final de los tiempos, se le llama escatología. Viene del griego escatos, que significa último, y logos, que quiere decir estudio, ¿no? Entonces es el estudio de los últimos tiempos. Eh, y esto, les decía, es algo que a mí me anima y me ha hecho realmente querer clavarme en este tema, ¿no? Pero el tema aquí es que ¿qué suele pasar cuando Dios nos ha mandado mensajes en la historia de la humanidad? Bueno, pues primero, las profecías que hablaban de la venida de Cristo, los eruditos, los maestros de la ley, los fariseos las conocían perfectamente. Incluso ahí aprendemos en Juan cómo Jesús pues les recrimina que teniendo ellos a la mano estas profecías, no le habían hecho caso, ¿no? Juan también en el principio de su evangelio nos dice que vino la luz al mundo, pero el mundo no lo reconoció. Los suyos no lo recibieron. Entonces, pues es triste, ¿no? Que a pesar de que Dios fue tan insistente en el Antiguo Testamento de todos los hechos que iban a ocurrir para la venida de Cristo, hubo tanta gente que no lo reconoció. Y no nada más los fariseos, sino incluso los discípulos de Jesús. Fíjense lo que sucede cuando Jesús, bueno, primero que nada, Jesús les avisó a sus discípulos repetidas ocasiones que Él iba a morir e iba a resucitar al tercer día. Y lo anunció tanto que aún sus enemigos estaban enterados de esto. Por eso les comparto aquí el pasaje de Mateo 27, en donde los maestros de la ley van con Pilato y le dicen, oye, este dijo que iba a resucitar, no se vayan a robar el cuerpo, manda a alguien que vigile la tumba, ¿no? Entonces era algo que estaba muy, muy claro, Jesús había sido muy insistente en eso. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? A pesar de que Jesús estuvo duro y dale explicándoles este asunto, no les cayó el 20. Aquí vemos también el pasaje de Juan 20, cuando va María Magdalena al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús y se encuentra con que el cuerpo está desaparecido y se entristece, pero en eso les avisa a Pedro y a Juan, llegan y ellos ven y creen, ¿no? Pero bueno, también en
discípulos que iban en el camino de Maús, iban tristes, iban acongojados, iban agüitados, vaya, y se les aparece Jesús y pues ellos le empiezan a entablar una relación con él y al final pues Jesús les llama la atención, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, para mí, si esto ocurriera el día de hoy y Jesús tuviera WhatsApp, yo creo que este es el sticker que Jesús les pondría a todos ellos, ¿no? De plano, ya ni la muela, ¿no? Entonces, el aprendizaje aquí es que nosotros dejemos de ser insensatos y tardos de corazón. Ahora, a diferencia de todas estas personas que recibieron esa profecía, tenemos una gran ventaja, ¿no? La palabra, bueno, primero, ¿por qué darle importancia a la profecía? Aquí tenemos 3 pasajes importantes. La palabra profética nos dice Pedro que debemos estar atentos a ella porque toda la profecía ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que ver con lo que platicábamos al principio de que la profecía son mensajes de Dios, pues esos mensajes han llegado a nosotros a través de la inspiración del Espíritu Santo. Pablo en Tesalonicenses nos dice que no debemos menospreciar las profecías, hay que ponerles atención. Y Juan en Apocalipsis nos da esta promesa. Es el único libro de toda la Biblia que tiene una promesa de bienestar y de bienaventuranza a los que leemos las profecías, ¿no? Y las entendemos. Entonces les decía que a diferencia de los fariseos y de los discípulos de Jesús, nosotros contamos con la gran ventaja de tener al Espíritu Santo presente en nuestras vidas en todo momento, ¿no? Y Jesús nos prometió que ese Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que nos ha dicho y que por lo tanto no debemos de estar inquietos ni de tener miedo. Entonces a veces hay a quien hablar de profecía suena ahí medio macabro, pues no, al revés, es una bendición poder contar con esta información que Dios nos ha querido compartir y es una gran ventaja, ¿no? Entonces, pues bueno, entrando ya al tema, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la vida después de esta vida, ¿no? Para eso, quisiera yo que nos hiciéramos 6 preguntas. De las 6, en 2 de ellas yo quisiera indagar un poco más a fondo, pero bueno, empecemos con la primera. ¿Qué pasa el día en que respiremos por última vez, el día en que morimos de este cuerpo? Pues lo que sucede, es que vamos a experimentar una transición, un cambio radical en nuestro ser, ¿no? Y es una transición que se parece un poquito al momento en el que nosotros nacimos. Creo que cuando estábamos en el vientre de nuestras madres estábamos bien a gusto, no teníamos hambre, no teníamos frío, calor, mamá nos apapachaba y nos cantaba, y la verdad es que pues, yo no creo que haya un bebé que diga ya quiero nacer, ¿no? Naces porque te toca, pero es drástico, ¿no? Pero ese cambio, esa transición drástica es para bien, ¿sí? Entonces, algo similar va a suceder cuando pasemos de esta vida a la siguiente. En Juan 11, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Entonces tenemos esa promesa. Esto creo que nos queda claro a todos. Esto no se acaba aquí. Tenemos una vida por delante después de esta vida. Vayamos ahora entonces a la segunda pregunta. ¿A dónde vamos a ir cuando suceda esta situación, ¿no? Y esta es una de las preguntas que quisiera que nos metiéramos un poco más a fondo. Y para eso, primero, yo quisiera que pensáramos que siempre que vamos de viaje, pues creo que todo el mundo sabe perfectamente cuál es su destino, ¿no? Es bien típico que te encuentres con otros viajeros en el aeropuerto, en la estación de autobuses o donde sea, y la pregunta obligada es, bueno, ¿y tú a dónde vas, no?
y yo creo que nunca nos hemos encontrado a alguien que diga, pues no, no sé, ya veremos a ver a dónde nos lleva este camión o este avión, ¿no? Todo el mundo sabe perfectamente su destino y creo que es importante que nosotros también estemos conscientes de ese destino, ¿no? Y bueno, este es uno de los pasajes más larguitos que quisiera leer, pero que nos va a dar mucha luz. Es una parábola que Jesús compartió a sus discípulos y la encontramos en Lucas 16 y no le voy a leer la parábola completa, es la primera parte porque aquí quiero sacar un par de temas, ¿no? Nos dice que cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Entonces, pues bueno, esto es una representación ahí de Lázaro con Abraham arriba y el rico atormentado abajo, ¿no? Y ese gran abismo o esa división que los separa. Pero no sé si noten algo curioso. Primero nos dice que Lázaro fue al seno de Abraham. ¿Y por qué no fue Lázaro directamente a la presencia de Dios o al cielo? ¿Por qué el seno de Abraham? Bueno, pues en Romanos 3:23, Pablo nos dice que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Entonces Lázaro, a pesar de haber sido un muy buen hombre, también pecó y estaba privado de la gloria de Dios. Y el rico fue al Hades. Entonces, ¿por qué el Hades y no el infierno, no? Vamos a ver qué significa el Hades. Es un término griego que quiere decir el lugar de los muertos o el lugar de las almas o espíritus difuntos. En hebreo se le llama Seol y no es lo mismo que Gehenna, que en griego quiere decir infierno y en hebreo se dice Hinnom. Entonces, una cosa es el Hades y otra cosa es Gehenna. ¿Y por qué el rico no estaba en el infierno? Bueno, pues veamos lo que dice Apocalipsis 20. Dice, al final de los tiempos, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces el Hades es un lugar temporal en el que existe la gente que no tiene pues la gran bendición de ser salvo, ¿no? Pero ese Hades también va a ser destruido, va a ser lanzado al lago de fuego al final de los tiempos, ¿no? Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y el cielo qué onda? Pues bueno, hay que ver a detalle lo que Jesús le dice a cada uno de los criminales que fueron crucificados junto con él, al que le dijo que se acordara de él cuando venga en su reino. Y Jesús le promete que ese mismo día esta persona iba a estar con él en el paraíso, ya no en el seno de Abraham. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Lázaro en el seno de Abraham y el criminal que estaba crucificado al lado de Jesús
al paraíso. Pues bueno, el sacrificio que hizo Jesús nos purifica y nos limpia de todo pecado y nos abre el acceso a la presencia de Dios. Ese lugar santísimo del que habla Hebreos era precisamente donde estaba la presencia de Dios antes de la venida de Jesús. Y solo tenía la oportunidad de entrar ahí el sumo sacerdote y nada más podía hacerlo una vez al año. Y esto siempre y cuando antes hubiera sacrificado quién sabe cuántos animalitos para redimirlo de sus faltas y de sus pecados. Entonces, cuando Jesús viene y muere, en ese momento sabemos que ese velo del templo que separaba el lugar santísimo del resto del templo fue rasgado de arriba abajo y Jesús nos da entrada directa. Ahora sí, ya Jesús nos ha quitado los pecados de los que en Hebreos dice que los otros sacerdotes no podían hacerlo y Él nos hace perfectos y nos da acceso a ese lugar que es el cielo, ¿no? Y bueno, ya vimos que en el caso del Hades va a entregar a los muertos al final de los tiempos y entonces aparece la presencia ya del infierno al cual Jesús hace referencia en otros pasajes. Tercer pregunta, ¿con quién vamos a estar? Bueno, en 2 Corintios nos dice que así vivimos hoy en día, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en este cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista. Pero confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y presentes delante del Señor. Entonces, lo que queremos, realmente anhelamos dentro de nuestro ser, es estar en la presencia de Dios. Entonces, el día en que muramos, gracias al sacrificio de Jesús, ya tenemos ese acceso a la presencia de Dios. ¿Sí? Esta es una representación, ¿no?, de lo que sucede cuando morimos. Nuestro cuerpo se queda, pero el espíritu se separa de nuestro cuerpo y es esa segunda transición que platicábamos, así como en el nacimiento. Ahora, es algo desagradable, como fue desagradable cuando nacimos también, o sea, todo ese escándalo a lo del nacimiento. Pues sí, nosotros fuimos hechos para tener un cuerpo, y así nos diseñó Dios, y dejarlo va a ser incómodo, no cabe duda, ¿verdad? Pero una vez hecha esa transición, vamos a estar en la presencia de Dios, así como cuando pasamos por el trauma del nacimiento, gozamos de la vida en este mundo, ¿no? Entonces es algo que vale la pena meditar, que a pesar, repito, de ser un momento difícil, el resultado es admirable para los que hemos creído, ¿no? Entonces, cuarta pregunta, ¿en dónde vamos a vivir? Bueno, pues a mí me encanta, uno de mis pasajes favoritos es en Juan 14, en donde Jesús dijo que no se turbe nuestro corazón, que creamos en Dios y creamos también en Él. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, qué padre, ¿no?, que Jesús la va a hacer de arquitecto y constructor. Yo estoy muy animado porque se me hace que, pues sí nos da un par de vueltas a mí y a José Luis. Así es que esa casa va a estar más padre que lo que podamos añorar aquí en la tierra, ¿no? Regresando a las preguntas, ¿qué o cómo vamos a hacer? Esta es el otro temita en el que creo que vale la pena profundizar un poco. Pablo nos dice que vamos a volver a tener un cuerpo. En Romanos 8 nos dice que el Espíritu va a dar vida a nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Y esto, según los expertos, en el libro más antiguo de la Biblia, que es Job, incluso piensan que se escribió antes de que Moisés escribiera el Pentateuco, ya se hace mención de esto, y este pasaje a mí me llama mucho la atención. Dice Job, pero en cuanto a mí,
sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Ya estuvo. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Entonces creo que el buen Job iba a poner esa cara, ¿no? Cuando pensaba en esto. Pero Jesús nos dice en Juan que no nos asombremos como Juan se asombraba. Dice porque cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz y van a salir, los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Entonces Jesús nos pide que de esta expresión cambiemos más bien a esta expresión, ¿no? Sabiendo lo que nos espera. Hay un deseo intenso dentro de nosotros por tener ese cuerpo. En Romanos 8, Pablo nos dice que realmente estamos nosotros en nuestro interior, en lo más íntimo de nuestro ser, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que no fuimos hechos para vivir en este mundo con estos cuerpos, sino con un cuerpo físico, pero diferente. ¿Sí? Ahora bien, ese cuerpo, que no es igual al que tenemos ahorita, vamos a ver qué características son las que tiene. Pablo nos enseña que el cuerpo físico muere, pero vamos a tener un cuerpo resucitado de gloria. Es un cuerpo espiritual que Cristo nos va a dar, parecido al cuerpo que Cristo tuvo una vez que resucitó. ¿Sí? Dice Pablo que lo carnal o lo físico va a resucitar en celestial, ¿sí? Inmortal. A eso es a lo que le estamos tirando. Entonces, es nuestro espíritu con un cuerpo con un cuerpo físico se convierte en un cuerpo glorioso. ¿Y qué peculiaridades o qué características va a tener ese cuerpo glorioso? Les decía que necesitamos ver cómo era el cuerpo de Jesús para entender esto, ¿no? Pero primero vamos a preguntarnos cuándo va a ser la hora en la que Jesús dice en Juan 5. Y Pablo nos dice que eso sucederá cuando sea la segunda venida de Jesús. Hasta ese momento, cuando Cristo regrese, vamos a recibir ese cuerpo glorioso. ¿Ok? Entonces hay un periodo de tiempo entre el momento de nuestra muerte física y el regreso de Cristo, en donde vamos a estar solamente en espíritu, en la presencia de Dios. Y bueno, esto es un tema un poquito complicado. Yo en lo personal entiendo que como nuestro cuerpo es el que está sujeto a el tiempo, nuestro espíritu, que realmente Dios nos creó a su imagen y semejanza en la parte de nuestro espíritu. Dios no tenía cuerpo cuando creó al mundo y su espíritu no está sujeto al tiempo. Yo creo que nuestro espíritu tampoco va a estar sujeto al tiempo. Entonces, del momento de nuestra muerte al momento que regrese Cristo, va a ser un instante, va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento vamos a estar ya completos, como Dios planeó que fuéramos desde un inicio, con nuestro cuerpo espiritual, cuerpo glorioso, perdón, ese cuerpo que no se marchita, que no se enferma, que no muere. Y bueno, aquí quise poner este pasaje de Segunda de Pedro, en donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ok, entonces les decía, vamos a ver las características de Jesús resucitado para descubrir cómo es el cuerpo glorioso. Y primero, pues es importante entender que tendremos cuerpos físicos, capaces incluso de comer. Aquí en Lucas nos enseña que Jesús resucitó con carne y huesos y les decía a sus discípulos que lo tocaran y pidió un pedazo de pescado asado y lo comió. No porque tuviera necesidad de alimentarse, pero porque era capaz de alimentarse, ¿no? Y me gusta mucho también en Mateo 26,
este pasaje se repite en los demás evangelios, cuando Jesús está en la última cena consagrando el pan y el vino, y él les dice a sus apóstoles que él no va a volver a tomar de la vid hasta el día en cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces imagínense qué fregón vamos a poder también echarnos un vinito en el cielo con Jesús. Me late. Bueno, vamos a ver otras características del cuerpo. Ese cuerpo, además de tener físico, va a tener otros atributos diferentes, ¿no? Vamos a regresar al relato de Juan que vimos al principio de la plática de cuando fue María Magdalena al sepulcro, y resulta que cuando llega Jesús se le aparece, pero ella no lo reconoce. Creo que es un poquito como cuando te encuentras con un amigo de primero de primaria y te dice, tú eres fulanito de tal, y dices tú, sí, cierto, ya me acordé de ti. Creo que algo así, nuestro cuerpo va a tener las características que más nos gusten. Y bueno, sucedió eso con Jesús. Varias veces no lo reconocieron, los discípulos que iban camino a Emaús tampoco, y después también sus apóstoles cuando estaban pescando a las orillas del lago, pues no lo reconocen hasta que Jesús ya se manifiesta. Otra cosa bien interesante, cuando estaban los apóstoles reunidos, temerosos, a puerta cerrada, después de que Jesús había muerto y resucitado, de la nada se les aparece. Entonces, tenía un cuerpo físico, pero Jesús se pudo aparecer en medio de esta casa o de este cuarto a puerta cerrada, ¿no? Y esto me hace pensar un poquito en el sepulcro. Y yo siempre pensé que la piedra que cubría el sepulcro había sido rodada por Jesús o por los ángeles para que Jesús saliera. Pero si Jesús se pudo aparecer de la nada en este cuarto con los apóstoles, Jesús también podía salir de la nada del sepulcro. Realmente la razón por la que la piedra fue removida fue para que los discípulos pudieran ver que él ya no estaba allí. Solamente quedaron las sábanas ordenaditas en el lugar en donde había estado Jesús sepultado, ¿no? Entonces, aquí los ángeles les dicen a estas mujeres que ya no está aquí, que miren el lugar donde lo habían puesto, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que ocurrió lo que aparece en esta imagen. Bueno, y pues por último, vamos a ver qué vamos a estar haciendo. Ok, pero antes de pensar en qué vamos a estar haciendo, vamos a preguntarnos qué no vamos a estar haciendo. Hay dos cosas que cuando estemos en la presencia de Dios no vamos a poder hacer. Una es pecar. Frente a Dios no hay cabida para el pecado, por eso veíamos al principio que Lázaro no podía estar en la presencia de Dios hasta que Jesús pagó por sus pecados. Entonces ya no vamos a poder pecar. Y la otra cosa que no vamos a poder hacer es llevar a otros a Cristo, porque todos los que estemos en el cielo ya vamos a haber conocido a Jesús. Entonces, yo lo que quisiera es que pensáramos un poquito cuál es el sentido de nuestra vida en este mundo si solamente dos cosas no vamos a poder hacer en el cielo. Dios quiere que estemos aquí para pecar o para llevar a otros a Cristo, ¿no? Creo que eso nos anima a poner más énfasis y atención a nuestra labor que tenemos para dar frutos espirituales de los cuales Jesús nos promete recompensas en el cielo. Bueno, entonces, si eso es lo único que no vamos a estar haciendo, ¿qué sí vamos a estar haciendo? Pues lo más importante, según Apocalipsis 21, es que vamos a estar en la presencia de Dios. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Entonces me anima mucho saber que para la eternidad vamos a ser individuales, no nos vamos a mezclar con un todo, nos vamos a reconocer, vamos a poder convivir entre nosotros y con Dios sobre todo, que es realmente el propósito para el cual Dios nos creó desde un inicio. Pensemos en Génesis y en cómo Dios hizo aquel paraíso, y el propósito de Dios era estar en comunión y convivencia con Adán y Eva. Pues bueno, esto se logra para nuestras vidas el momento en el que estemos en la presencia de Dios eternamente, ¿no? Entonces, pues creo que la tirada es llegar a estar así con Jesús. Y pues por mi parte, creo que es todo, y pues me da mucho gusto poder compartir estos temas con ustedes.